Hola, les traemos un cuento donde les hablaremos acerca de la historia de la séptima papeleta. La curiosidad de Samuel. En un pequeño barrio de Cali, donde los árboles susurraban historias con el viento y las calles guardaban memorias de generaciones, vivía Samuel, un niño de 12 años que veía el mundo de manera especial. Aunque había nacido sin poder ver, sus otros sentidos se habían desarrollado de manera extraordinaria. Podía reconocer a sus amigos por el sonido de sus voces. Había aprendido a identificar las flores por su aroma y a leer el mundo a través de sus dedos. En el Colegio Nuevo Horizonte, donde estudiaba Samuel, era conocido por su curiosidad insaciable y su capacidad para hacer preguntas que hacía pensar a todos, incluso a sus profesores. Mientras algunos niños esperaban con ansia las clases de educación física o arte, para Samuel no había momento más emocionante que la clase de sociales. Era allí donde podía viajar en el tiempo a través de las historias que contaba la profesora Diana, una maestra que siempre se aseguraba de que sus clases fueran una experiencia para todos los sentidos. Gracias a ella y a su amor por enseñar, Samuel había desarrollado un amor especial por la historia de su país, especialmente por aquellos momentos en que la gente del común había logrado grandes cambios. Una mañana, mientras desayunaba, escuchaba las noticias en la televisión. Algo llamó su atención. Estaban hablando sobre la conmemoración del movimiento de la séptima papeleta. Samuel curioso inclinó su cabeza, concentrándose en cada palabra que salía del televisor, pero no logró entender completamente de qué se trataba. Emocionado y lleno de curiosidad, Samuel llegó temprano al colegio ese día. Apenas escuchó los pasos característicos y la voz de la profesora Diana por el pasillo, se acercó a ella guiándose ágilmente con su bastón blanco. Profe Diana, ¿qué fue eso de la séptima papeleta? Lo escuché en las noticias esta mañana mientras desayunaba, preguntó Samuel con cara de confusión. La profesora Diana sonrió ampliamente. Qué coincidencia, Samuel. Justamente hoy hablaremos sobre eso en clase, pero antes tengo una sorpresa especial para ti, le dijo. De su bolso sacó algo que había preparado con mucho cariño la noche anterior, una réplica en braille del histórico cartón que contenía la pregunta que se le hizo a los colombianos sobre si querían una nueva constituyente. Ella conocía el gran amor que Samuel tenía hacia su clase y sobre todo hacia la historia de Colombia. Estaba segura que su regalo le iba a encantar y no dudó de hacerlo para la clase de hoy. Toma, Samuel, dijo mientras ponía el material en sus manos. Esto es una réplica de lo que los colombianos usaron para votar en 1990. ¿Puedes leer lo que dice? Los dedos de Samuel rápidamente se deslizaron sobre los puntos en relieve, y su rostro se iluminó mientras leía. Sí, profe, habla sobre una asamblea constituyente. Exacto, respondió la profesora, y continuó diciendo, y lo grandioso es que todo comenzó con un grupo de estudiantes universitarios que querían cambiar la historia de su país para bien. Justo en ese momento sonó el timbre que daba inicio a las clases, a lo que Samuel, ansioso por saber más, le hizo saber a su profe, moviendo su bastón blanco, que fueran rápido al salón de clases para juntarse con sus otros compañeros y así poder continuar sabiendo más sobre el papel que tenía en mano. Empezó la clase. La profesora Diana comenzó a narrar la historia con el mismo entusiasmo con el que Samuel la escuchaba. En 1989 Colombia vivía momentos muy difíciles, explicó la profesora Diana. El país sufría por la violencia del narcotráfico. Habían asesinado a varios líderes políticos importantes como Luis Carlos Galán. Preguntó entonces la profesora para verificar que sus estudiantes estaban prestando atención. ¿Se acuerdan de la persona a la que habíamos hablado en la anterior clase? Y todos respondieron a la misma vez con un gran sí. Satisfecha con la respuesta, continuó la clase diciendo, además de estos eventos, eran muchos los colombianos que sentían que la Constitución de 1886 ya no era suficiente para resolver los problemas del país. ¿Y qué hicieron los estudiantes, profe?, preguntó Samuel. Un grupo de estudiantes de diferentes universidades de Bogotá comenzaron a reunirse y entre ellos estaban Fernando Carrillo, Catalina Botero y otros jóvenes que soñaban con un país mejor. De ellos hablaremos en la siguiente clase, les dijo y continuó diciendo.
Ellos decidieron proponer algo que nadie había intentado antes, añadir una papeleta adicional en las elecciones que se realizarían el 11 de marzo de 1990. ¿Por qué se llama séptima papeleta?, interrumpió Samuel deslizando sus dedos sobre la réplica de braille que tenía en sus manos. Excelente pregunta, Samuel, respondió la profesora con una sonrisa. En esas elecciones los colombianos iban a recibir 6 papeletas diferentes para votar por alcaldes, concejales, diputados, representantes, senadores y consulta liberal. Los estudiantes propusieron incluir una séptima papeleta donde se preguntaba si los colombianos querían una asamblea constituyente para crear una nueva constitución. En realidad no estaba oficialmente autorizada, explicó la profe, pero los estudiantes organizaron marchas pacíficas, hablaron en radio y televisión y convencieron a muchos colombianos de que era necesario un cambio, repartiendo así millones de papeletas hechas por ellos mismos. Samuel, fascinado, levanta la mano de nuevo. ¿Y la gente no tenía miedo de votar una papeleta que no era oficial?, preguntó. En realidad sí sentían mucho miedo por lo que les podía pasar, respondió la profesora. Pero era más el amor y la convicción del pueblo colombiano por ver a su país mejor, que más de 2 millones de ellos se atrevieron a depositar esa séptima papeleta. Aunque no era legal, fue tan importante que el presidente electo en ese entonces tuvo que reconocer la voluntad del pueblo. Después, la Corte Suprema de Justicia permitió que se hiciera otra votación, esta vez oficial, el 27 de mayo de 1990. Y así fue como conseguimos la Constitución de 1991, ¿verdad?, preguntó Samuel, muy emocionado. Exacto, una constitución que por primera vez reconoció derechos fundamentales para todos, incluyendo artículos específicos sobre la protección de personas con discapacidad, grupos étnicos y muchos otros que antes no tenían voz, respondió la profesora Diana, y justo en ese momento empezó a sonar el timbre del cambio de clase. Oh, parece que se nos acabó el tiempo, dijo mirando el reloj, pero tengo una tarea especial para todos ustedes. Los estudiantes, que normalmente protestaban ante la mención de tareas, esta vez se mostraron muy interesados, contagiados por el entusiasmo de Samuel y la forma en que la profesora había contado la historia. Quiero que investiguen qué artículos de la Constitución de 1991 protegen los derechos de las personas con discapacidad, de los niños y de otros grupos que antes no estaban incluidos en la Constitución del 86. Y a ti, Samuel, te enviaré por correo el enlace de una versión en audio de la Constitución y también tengo una copia en braille en la biblioteca que puedes usar. Gracias, profe, exclamó Samuel, emocionado por poder investigar mucho más sobre el tema. El resto de las clases continuaron como cualquier otro día escolar en la vida de Samuel. Ya al finalizar el día, mientras guardaba sus cosas en la mochila, incluida la réplica en braille que la profesora le había regalado, se dio cuenta que no había dejado de pensar en lo increíble que era que un grupo de estudiantes universitarios hubieran logrado cambiar la historia de su país. Esa noche, ya en su casa, mientras Samuel se preparaba para ir a dormir, pensó en lo grandiosos y valientes que habían sido los estudiantes que habían impulsado el movimiento de la séptima papeleta. Sonrió, apretando contra su pecho la réplica en braille que la profesora le había regalado, y soñó con los cambios que él también podía lograr hacer por su país en un futuro. Fin. Muchas gracias por su atención.